Saludos amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Efecto AA, el magazine del crecimiento personal. Hoy me acompaña, como siempre, en la producción y locución de este programa, Ana Victoria Guedes. Feliz y bendecido día para todos. Sean bienvenidos a Efecto AA, una producción también de Andrés Ávila, quien está también en la dirección de Fuerza en Movimiento, y pueden sintonizarnos a través de la www.fmradio.lat y www.fmradio.com.ve. Y por supuesto también conectarse con nosotros a través de Instagram @fmradio1974. Allí también puede compartir con nosotros en Fuerza en Movimiento, radio, web y podcast. Recuerde siempre estos programas, puede también escucharlos en diferido a través de nuestro canal de YouTube, Fuerza en Movimiento Podcast. Y por supuesto, todos los viernes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde en www.fmradio.lat. Así es, Andrés, y este es nuestro segundo programa que llevamos como nuestra revista, ¿no?, de crecimiento personal. Y bueno, no sabemos cómo está usted con la astronomía, pero a nosotros nos encanta. Es un tema muy fascinante que nos conecta con aquello que llaman vida extraterrestre, todo lo que tiene que ver con planetas, con vidas en otros planetas, con las estrellas, con estos ciclos cósmicos que en lo particular a mí me fascina. Es toda mi vida, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención, y por supuesto en este momento de mi vida creo que tenemos una capacidad para discernir sobre el tema bastante amplia. Si vamos a la historia de la humanidad, lo que nos han contado prácticamente queda pequeño, ¿no?, para lo que nosotros podemos leer sobre esa historia que nos contaron y que está allí, ¿no? Sin embargo, el año pasado hubo un acontecimiento cósmico en donde unos astrónomos en Chile estaban haciendo su supervisión en el observatorio y se dieron cuenta de algo. Probablemente ustedes ya saben de qué estamos hablando, del 31 Atlas. Y este objeto interestelar ha hecho mucho ruido en todos lados, que es un cometa, que no es un cometa, que tiene luces, que no tiene luces, que es artificial, que es un objeto cósmico. Lo cierto es que a estas alturas de la vida todavía hay un hermetismo con respecto a este acontecimiento que empezó el año pasado en julio, agosto más o menos, cuando se dio a conocer la trayectoria de este objeto en el cielo, en ese vasto cielo que no vemos ni dónde empieza ni dónde termina, ¿no? Como la vida, algo así. Entonces, bueno, hoy vamos a traerle eso. Vamos a hablar del 31 Atlas, esperando, bueno, despertar en cada uno de ustedes esa semillita de investigación, a ver qué se consiguen por ahí y que nos los puedan dejar en comentarios en nuestro canal en YouTube. Va a salir en diferido en Fuerza en Movimiento Podcast, este segundo programa de Fuerza en Movimiento, y por supuesto de Efecto AA. Es así. Bueno, Ana, fíjate, hay varios elementos allí. Yo sé que, como siempre, para cada uno de los programas haces todo un proceso de investigación para documentar, ¿no?, lo que siempre se va a comentar en Efecto AA. Pero fíjate, nosotros estamos hablando de un programa de crecimiento personal y un magazine, una revista, ¿no?, que es de crecimiento personal. Y la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el 31 Atlas con el crecimiento personal? Entonces, bueno, allí es donde vamos nosotros a empezar a discernir, porque si bien es cierto, trajo como consecuencia de un debate, como bien lo decías, entre que si es simplemente un asteroide que viene de otra galaxia, porque se le llama interestelar, porque no es de esta galaxia, o sea, venía desde
otra galaxia, desde otro sistema solar, inclusive. Entonces, bueno, llega hasta el nuestro, pasa cerca de algunos planetas con toda una serie de movimientos inusuales, es decir, porque no era la trayectoria común, y tampoco las reacciones químicas eran las mismas. Entonces tiene la tendencia de cambiar de velocidad, de subir, de bajar, de cambiar el rumbo. Entonces, claro, eso empezó a generar una cantidad de comentarios, una polémica. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con el crecimiento personal? Que esto nos lleva al análisis del origen de la humanidad, porque se habla de que ese objeto tenía o tiene miles de millones de años viajando por el universo desde la galaxia de donde viene. Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces el tiempo, la edad, ¿no?, del universo, por decirlo de alguna manera, la edad de los sistemas solares, y si eso viene de otro sistema solar, ¿qué hay en ese sistema solar? ¿Qué pasó en ese sistema solar que hizo que ese objeto, llámese asteroide, llámese nave, como sea que al final termine siendo lo que es? Entonces el asunto es que de dónde viene, qué había allí o qué hay allí que hizo que ese objeto llegara hasta este sistema solar, porque hay muchos, pero tenía que ser justamente hasta y pasar por varios de los planetas de nuestro sistema solar, como Marte, donde hizo una especie de parada, o sea que no fue un viaje continuo, de repente se metió en Marte y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está? Y de repente apareció otra vez ya dando una vuelta por el Sol. Entonces, bueno, todo eso ha generado una cantidad de cosas, y eso no lo estamos diciendo nosotros, todo ese trayecto han sido los astrónomos que han venido haciendo el seguimiento del viaje, estudiando qué es lo que expulsa, entonces que si la cola, que si no tiene cola, que si tiene. Que si tiene colores, que si no tiene. Ajá, ¿no? Entonces, bueno, inclusive también surgió una cantidad de personas allí, que diciendo que a través de abducciones y todas estas cosas tenían contactos con quienes venían viajando allí, que se suponía el 26 de diciembre ya, bueno, había habido un contacto acá, ya estamos en el mes de febrero, próximos a tu cumpleaños y todavía estamos esperando ese contacto. Entonces, bueno, allí es donde estamos nosotros tratando, ¿no?, de ir desde el punto de vista de nuestro tema, que es el crecimiento personal, bueno, el origen de la humanidad, el origen de la existencia de la vida, cómo hemos ido creciendo, cómo nos hemos ido transformando y qué posibilidades existen de que otras inteligencias como la nuestra, superiores o a lo mejor no tan complejas, existan en otras áreas del universo. Claro. Y bueno, para complementar eso que dijiste, que tiene que ver la astronomía, el 31 Atlas o todas estas investigaciones que nosotros nos metemos ahí de lleno a hacerlas, es porque esto produce en nosotros una neuroplasticidad. O sea, nosotros, todos los seres humanos, miren, lo único gratis que tenemos es nuestros pensamientos. Eso no nos los puede quitar nadie, eso los producimos nosotros. ¿Qué frecuencia quieres anclar en tu vida? ¿Qué emociones quieres sentir? ¿Qué sentimientos quieres sentir? Y lo mejor es conectarse con cosas que te hagan crecer como ser humano, desarrollar tus capacidades mentales, cognitivas, tus pensamientos, y que más que leer, investigar, ¿sí?, discernir sobre estos temas tan maravillosos. Y no solamente esto, podemos hablar de gastronomía, podemos filosofar de cualquier tema, podemos hablar de colores, de terapias, de música, de psicología, de tantas cosas podemos hablar, de todas las que construyan. Claro, hay una incidencia en el crecimiento personal. Exacto. Hay unas que de verdad yo no abordo porque no, lo que hacen es provocar en el ser humano una baja vibración o que la persona se ancle en pensamientos negativos, y para nada. Pero todo lo que vaya a fortalecer nuestras rutas neuronales, entonces que produzca neuroplasticidad en nosotros, que nos conecte con otras cosas, que nuestro sistema nervioso, en vez de estar en modo huida, sea en modo de satisfacción, de felicidad, todo eso nos provee a los seres humanos desarrollo. Entonces, a través de lo cognitivo, del pensamiento, de poder nosotros pensar y sacar conclusiones, hacer análisis
incluso resumir sobre algún tema, un libro que vayamos a leer, eso nos produce neuroplasticidad y eso hace que nos conectemos con otras conciencias, con otros niveles de conciencia, con otros conocimientos y expanda, por supuesto, lo que es la evolución en cada uno de nosotros, humana, por supuesto. Bueno, Ana, así que ya vamos a entrar en materia, sí. Pero antes vamos a disfrutar de un maravilloso tema musical que siempre tenemos preparado también acá en Efecto AA. Recuerde www.fmradio.lat, www.fmradio.com.be y puede disfrutar de nuestro programa, de su programa Efecto AA, el magazine del crecimiento personal. Así que no se aparte, que ya continuamos conversando más en Efecto AA. Y ya estamos conectándonos nuevamente con todos ustedes. Estamos en el programa de hoy, nuestro programa número 2 en Efecto AA. Estamos Andrés Ávila y Ana Guedes llevándole a ustedes un tema que probablemente escucharon en algún momento o siguen ustedes como los paranoicos. Sí, pues no sabemos si están conectados con esta información, les gusta, les atrae y hasta pueden que sepan un poco más que nosotros. Bueno, 3i1 Atlas es una noticia de astronomía que surgió a mitad del año 2025 y que por supuesto se generó en Chile, en el Observatorio Astronómico de Chile. Estas noticias se centraron, por supuesto, y se afianzaron a finales del 2025, cuando, de hecho, Andrés lo comentó en el segmento anterior, que pensaban que el 26 de diciembre iban a saber qué era lo que estaba pasando con este objeto interestelar. Bueno, resulta ser que es un cometa. Ellos dicen que es un cometa interestelar único que mostró anomalías como un latido cósmico de destellos cada 16 horas y una cola inusual que apuntaba hacia el Sol. O sea, si su imaginación lo lleva a unas pulsaciones, a una cola, de hecho tiene color, es un color azul. Y esto tiene que ver con unas profecías que hizo el profeta argentino. El Nostradamus argentino. Paravicini. Así es. Generando debates sobre si era un cometa natural con una actividad extraña o algo más. Aunque la comunidad científica se inclinaba por un origen natural, pero inusual, mientras que las teorías de conspiración sugieren que es de origen artificial. Y este origen artificial es una nave interestelar. Y por supuesto, esto dio origen a esta polémica que surgió entre la actividad científica y los conspiranoicos, ¿no? Pero los conspiranoicos son los mismos astrónomos que por vía independiente hacen también sus investigaciones y las publican. Exacto, sí, lo que pasa es que, bueno, ya ahorita vamos a entrar en materia con respecto a eso, lo que la academia siempre avala y lo que siempre desecha. Ajá, exacto. Entonces fue observable antes del amanecer y se alejaba de la vista a principios de este año 2026, siendo un objeto raro y fascinante para los telescopios. Los puntos claves de el 3i1 Atlas es que está denominado como un objeto interestelar, ya no es cometa, ya no es esto, ya le colocaron objeto. Es el tercer cometa interestelar descubierto por el telescopio Atlas de la NASA en julio del 2025 en Chile. Las anomalías presentó un patrón de liberación de gas y polvo cada 16 horas, el latido cósmico llamado así, y una cola que apuntaba hacia el Sol en dirección contraria a lo esperado, lo que intrigó a los científicos, pero ellos no lo habían dicho, porque recuerda que cuando el cometa atravesó Marte, el planeta, se cayeron todos los programas que tenían de satélites para observar el comportamiento del cometa. Todo eso se cayó. Ninguna base astronómica de los principales países que están desarrollando toda esta actividad científica dijeron nada, y empezando por China también, se quedaron todos en un mute. Y fueron algunos astrónomos particulares, independientes, que se mantuvieron observando todo el comportamiento de este objeto interestelar
Entonces allí surgió demasiada polémica entre lo que estaba callando la NASA y otras agencias espaciales y lo que estaban divulgando los astrónomos de origen independiente, o sea que no tienen ninguna relación con estas agencias espaciales. Exacto. Y obviamente como son institutos que pertenecen a los gobiernos con desarrollo en el mundo, obviamente hasta que ellos no lo dicen o desmienten o afirman algo, entonces no sucede nada, ¿sí? Entonces las polémicas nacen porque las personas que hacen el trabajo independiente lo sacan a la luz. Exacto, sí, bueno, y fíjate que entonces siempre allí la academia es donde, digamos, de alguna manera rige qué es lo cierto y qué no. Y cuando tiene que desacreditar a alguien, que aunque esté mostrando pruebas, evidencias, que de mucho tiempo después siempre se descubre que esa persona tenía razón, sí. Bueno, lo desacreditan de tal manera que, bueno, hasta de loco, ¿no? Ponen a las personas por allí, y no les dan la posibilidad de trabajar en esas instituciones y todas esas cosas porque, bueno, no es conveniente para el sistema, pues. Ya tendríamos que hablar allí un poco de qué es lo que rige, ¿no? Toda esta política comunicacional que, bueno, todas las agencias espaciales se rigen por la misma. ¿Quién controla eso? ¿Quién decide qué académico tiene razón en alguna investigación que ha hecho, como han pasado con muchísimas? Fíjate que, por ejemplo, siempre, y algo que va en relación a esto, tiene que ver con los textos antiguos, ¿no? O sea, los textos antiguos han sufrido una cantidad de modificaciones, nos han cambiado la historia. Ahora, cuando vienen otras personas, otros científicos y se dedican al estudio de idiomas antiguos y, hacen las traducciones y todas esas cosas, y se ve que esa historia es muy distinta a la que nosotros conocemos, entonces esa persona es desacreditado. Sí. Es tratado de loco, de que no está calificado y de tantas cosas. Después, cuando pasa el tiempo, entonces nos damos cuenta de que esa persona era quien estaba diciendo lo que realmente ocurrió detalladamente pero bueno, como ya fue desacreditado y toda la cosa, entonces bueno, nos siguen vendiendo la idea que la academia estableció. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a Zecharia Sitchin, que es un señor que hizo toda una traducción de las tablillas sumerias que explica mucho del origen del ser humano, que explica mucho de la historia, de por qué tenemos creencias en dioses, de por qué tenemos, y no uno, sino en varios, y todas esas cosas, que son textos muy antiguos, inclusive más antiguos que el hebreo antiguo. Entonces, bueno, imagínense. Y entonces, bueno, cuando el señor hizo la traducción, bueno, fue desacreditado, ¿no? Eso no existe, eso es mentira, eso está mal. Resulta ser que ahora la ciencia, en algunos aspectos, ha ido corroborando cada uno de los aspectos que él describió cuando hizo la traducción. Exactamente, y otras personas que se han dedicado. Entonces, ahorita sí el señor tenía la razón. Exactamente, pero ya la población está adoctrinada de tal manera que de todas maneras está recibiendo esa información, pero sigue creyendo en la historia trucada que nos han venido contando todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí con el 3i Atlas estamos viendo algo similar, ¿no? Todos estos científicos, todos estos astrónomos que han estado informando sobre lo que ellos han ido valorando con respecto al objeto, porque entonces, bueno, ya se le quitó lo de cometa, se le quitó lo de nave, entonces se quedó en objeto inusual. Entonces, bueno, este objeto inusual, ellos han venido diciendo todas las características, todo el comportamiento que ha mostrado y han sido desacreditados. Por eso te decía al principio, cuando hicimos el intro, de que había personas que decían que, bueno, incluso ya se habían comunicado con los que venían en la nave. Y cuando las agencias espaciales sacaron un comunicado diciendo que eso era un objeto inusual, listo, ya no vimos por ninguna de esas redes jamás nadie diciendo ni canalizaciones, ni que se comunicaron. Entonces, o sea, es como una manera de acallar cuando algo le está generando mucho alboroto a lo establecido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos que valorar esas cosas, porque si nosotros queremos todos estos elementos verlos como circunstancias que son del universo, un universo al que nosotros pertenecemos, sí, señor, entonces tenemos que conocerlo y tenemos que tener un criterio propio. Y ni siquiera nos vemos de la trayectoria del Sol acá, o sea, ni siquiera de allá para acá,
no existimos. Estamos Somos enterados. Un punto estelar. Sí, bueno, es que fíjate en un que vasto universo. Fíjate que nosotros teníamos la idea o la percepción por la manera en que se dibuja siempre el sol, que nos dicen en el colegio que es el sol y todas esas cosas, que el sol emite fuego, o sea, así candela, ¿no? Como nosotros nos imaginamos la candela, y así como cuando uno prende la hornilla, Sí, ¿no? sí. Y resulta que eso es plasma, es otra cosa. Entonces, son otros elementos químicos allí que se, digamos, se funden unos con otros y generan toda esa cantidad de calor, mantienen viva esa esfera gigante que nos provee luz, radiación, que es la que permite que la Tierra esté equilibrada, funcione, Sí. que el agua sea agua, que el hielo sea hielo, o sea, estamos a la distancia. Todo depende de la vida del sol. Exactamente, entonces, pero hasta hace poquito todavía las personas teníamos la idea de que, bueno, cuando había una llamarada, eso era un chorro de fuego que salía. No, eso es plasma, es Sí. radiación, es otra cosa. Entonces, bueno, es que nosotros entendamos cómo funciona el universo, porque nosotros estamos hechos de esa misma materia que Sí, señor. está en el universo. Exacto. Entonces, si nos investigamos un poco más sobre todo esto del 3i Atlas, entonces vamos también a poder entender un poco de nuestra propia composición, de nuestra propia existencia, de nuestra propia genética, Así de nuestro propio ADN. Así es. Bueno, y continuamos, queridas amigas y amigos, en Efecto AA por Fuerza en Movimiento, radio, web y podcast. Recuerde que puede conectarse con nosotros a través de la www.fmradio.lat, www.fmradio.com.be, en nuestra red social de Instagram, @fmradio1974, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Fuerza en Movimiento Podcast. Continuamos con más de este tema interesantísimo. Comenzamos hablando del 3i Atlas, pero bueno, ya también hemos hecho un recorrido un poco por lo que es la academia, el sistema y otros elementos más, y por supuesto el crecimiento personal y cómo incide en nosotros. Así que bueno, seguimos conversando un poco más de este maravilloso tema. Así es, Andrés. Y bueno, entre los debates científicos y los conspiranoicos, se tiene determinado que aunque hubo especulaciones sobre una nave espacial, fíjate tú, la posición científica dominante era que era un cometa natural con propiedades inusuales, pero teorías conspirativas proliferaron en redes sociales lo contrario, que fue lo que nosotros, el alcance que tuvimos de leer todas estas evidencias. De hecho, hay un astrónomo, pero no tengo... Avi Loeb. Exacto, él que trabajó en la NASA y tiene todo documentado, incluso se atrevió a decir que este objeto interestelar, porque lo llama objeto, porque no es un cometa, ya él confirmado por sus investigaciones y todo, hace un recorrido elíptico en nuestro sistema solar cada 12.000 años. Entonces, obviamente, como hace ese recorrido, hay y es elíptico, es en contra de la física de lo que nosotros conocemos. Claro, y en contra de cómo gira, rotan todo nuestro sistema solar, va al contrario. Va al contrario, entonces genera unas vibraciones distintas en ese cruce que hace, ¿no? Es como que se rompe, como cuando tú vas en contra de las olas. Exacto. Es igualito. Claro. Entonces las olas vienen hacia acá. Es como cuando uno le dice a una persona que está saboteando, eres un viento en contra. Algo así. Sí, tienes razón. Y entonces vamos al contrario, como íbamos nosotros en Chichiriviche, que contrario a las olas. Contrario a las olas, nos llevaban en esa lancha y llegamos súper mareados. Bueno, ese efecto vibracional hace que en los planetas ocurran vibraciones, llegue todo eso, porque es que no estamos aislados, todos somos uno, incluso los planetas. Entonces, cuando hace ese movimiento elíptico adverso a lo que es el giro normal de los planetas en este sistema, porque estamos en la Vía Láctea, entonces obviamente ocurre esos elementos vibratorios que todas esas energías llegan a todos los planetas y ocurren todo lo que estamos viendo, todas esas alineaciones de planetas, los cambios en la parte atmosférica. Inclusive en la vida cotidiana del ser humano. Claro, y eso tiene un efecto en nosotros, que nosotros no estamos ajenos a nada de eso. Eso tiene el campo vibracional de la Tierra, el campo electromagnético recibe todo
todos esos elementos vibratorios, todas esas ondas que vienen del cosmos, la recibe, como la recicla, algo así a través de sus polos, el polo norte y el polo sur, y nosotros también vamos a recibir esas energías. Claro. ¿Ves? Entonces por eso es que estamos viendo tanto movimiento en todas partes, muchos cambios, muchas cosas, y eso no está alejado de lo que está ocurriendo en el cosmos. Hay una ley metafísica que es una de las más importantes, que dice que es la ley de correspondencia, que dice que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces todos esos cambios que estamos viendo a nivel cósmico, lo estamos viendo en nuestras vidas, en nuestras sociedades, porque ¿quién se siente igual? Nadie, yo creo que nadie, todo el mundo todos ha hecho... Nos debemos dar cuenta de los cambios que están todos ocurriendo. hemos tenido cambios, así sean muy pequeños. Entonces ese cambio pequeño que usted ha observado en su vida es el mismo cambio que está ocurriendo en el cosmos, porque no estamos alejados de ello. Por eso es el enganche de hablar del cosmos o de hablar de 3.1 Atlas, que es un evento cósmico que está ocurriendo, y hablar de nosotros como seres humanos, porque siempre vamos a ser uno mismo. Claro, y fíjate que hay una tendencia o que la ciencia lo llama pseudociencia, precisamente para también quitarle un poco de influencia y poder. Sin embargo, muchas personas estamos al tanto de esa materia, y tiene que ver con el tema de la astrología, no la astronomía, sino la astrología. Y fíjate que la astrología como ciencia, aunque le dicen pseudociencia, estudia precisamente la influencia que tienen los planetas. Existen las cartas astrales porque hay planetas que rigen, entonces no significa que es que todos somos iguales. Exacto. O sea, hay influencias distintas, porque a lo mejor tú puedes haber nacido el mismo día que otra persona, pero esa persona no nació el mismo año que tú. Exacto. Ni nació a la misma hora. Exacto. Entonces la influencia energética para ese momento de tu nacimiento es distinta a la de esa persona, aunque sean en lo que llaman el mismo signo zodiacal, porque recuerden que eso es como todo, el ser humano ha tenido que irle dando nombre a todo para poder ir identificando las cosas y generar un orden en su mente. Tal sí, cual. Entonces nosotros, yo me llamo Andrés porque de alguna manera tengo que tener un nombre para que las personas me puedan identificar. Este es Andrés Ávila, esta es Ana Victoria Guedes. Entonces, y así sucesivamente, cada uno tiene un nombre, y aunque muchas personas en el planeta se llaman Andrés, pero cuando los que están en mi entorno saben, Andrés Ávila es esta persona que yo está aquí, es un contacto que tengo en mi teléfono, es alguien con quien yo trabajo, etcétera. Entonces ya hay una asociación, porque tiene que existir alguna manera de identificar a las personas y las cosas. Entonces a todo le ponemos nombre. Entonces la astrología, es una ciencia, por lo menos así lo veo yo, que nos permite identificar esos elementos cuánticos, porque al final de cuentas son elementos cuánticos, ¿no? Porque estamos hablando de energía, las influencias que ejercen los planetas que están en nuestro sistema solar sobre cada uno de nosotros. Y usted dirá, pero somos millones de habitantes en el planeta. Todos estamos influenciados por las mismas energías porque estamos en el mismo sistema solar, estamos en el mismo planeta, y ese sistema solar se ha visto afectado, digamos, por la presencia de un elemento interestelar que, de paso, como tú bien lo acabas de decir, viene en dirección contraria a cómo gira todo nuestro sistema solar. Por eso esa revuelta en cada ser humano. Y otra cosa, Andrés, que obviamente lo acabas de explicar perfectamente, esa influencia vibracional y energética en cada uno de nosotros a nivel de la astrología, que determina cuántas personas nacieron el mismo día en todo el globo terráqueo, ¿sí? Probablemente, si en el mismo momento nacimos mil personas, esas 1000 personas influenciadas por ese planeta, probablemente el mismo año vamos a tener las mismas características, a diferencia de lo biológico y de los programas que cada uno va a asumir de sus padres y de sus ancestros. Así es. Entonces, esos programas, como son influyentes en nuestras vidas, por supuesto vamos a tener características comunes, pero de acuerdo a los programas que cada quien tenga, entonces vamos a hacer una diferencia. Por eso es que no hay ni un ser humano igual a otro. Claro, no, es que fíjate que a mí me pasó una oportunidad que coincidí atendiendo a una paciente. Siempre hay que llenar los datos, ¿no? de la zona, preguntarle su nombre, la edad, todas esas cosas para poderle realizar los exámenes.
entonces siempre hay que llevar una historia. Claro. En ese preguntar de la historia, bueno, me dice su nombre, no sé qué, obviamente la edad, y cuando le pregunto, o sea, hay que anotar la fecha de nacimiento, entonces me dice 17 de noviembre y del mismo año. Pero cuando entonces, claro, inmediatamente yo, ajá, pero entonces cuando, ¿y a qué hora nació? A las 3 de la tarde. Yo, no, yo nací a las 1:30, a las 1:30 de la madrugada. Entonces, ya la influencia energética que había a las 1:30 de la madrugada es muy distinta a la influencia energética de las 3 de la tarde. Exacto. Pero fíjate, el mismo día, o sea, el mismo año y por supuesto el mismo mes, y entre tanta gente coincidimos dos personas de la misma fecha, mi papá y mi hermana son de la misma fecha, 18 de diciembre, pero de diferentes años, por supuesto. Pero de diferentes años, con muchos años obviamente de diferencia. Ajá. Y además las horas son distintas, entonces son del mismo día, del mismo mes, de distinto año, con obviamente una diferencia de edad importante, pero con características distintas. Claro. O sea, a pesar de que inclusive físicamente mi hermana se parece mucho a mi papá, obviamente tiene un comportamiento diferente. Exacto. Aunque hasta genéticamente tenga rasgos. Claro. Pero son energías distintas porque energéticamente el planeta y ella está influenciada diferente a mi papá. Exacto. Entonces, ahí se ven los polos, ¿no? Lo negativo y lo positivo de cada persona. Por ejemplo, yo coincidí con una persona que también cumple años el mismo día que yo. Obviamente, esa persona nació un año distinto, yo nací en otro año. Y estaba viendo mi polaridad en ese momento. ¿Por qué? Porque también la polaridad es otra ley universal, que siempre la vamos a ver. Eso que nosotros no nos gusta de los demás, siempre se refleja como las neuronas espejo, ¿no? Exacto. Siempre nos las refleja en el otro. Entonces yo pude ver esos aspectos que probablemente a mí no me gustaban de ella, pero que yo los tenía ocultos. Y ella, en su lado también, en su polaridad veía aspectos míos que ella los tenía ocultos y no los dejaba salir. Entonces, cuando tú entiendes que esta persona te está mostrando esto, en el caso de tu papá y tu hermana también, estaban los dos viéndose a sí mismos, pero era el lado oscuro, ¿no? El lado oscuro, la sombra, que ninguno de los dos quiere aceptar, pero que el otro se lo refleja perfectamente. ¿Qué mejor maestro que eso? Exactamente. Entonces la astrología, tanto la astrología que la han desacreditado tanto, ahorita vimos una astrología que es diferente, que es transdimensional, algo así, mira, espectacular, porque hace que uno entienda mejor esos conceptos y la influencia de los planetas en cada uno de nosotros al momento de nuestro nacimiento, que es exacto, y que la astronomía nos permite a nosotros conocer la dinámica de los planetas, cómo funciona el universo, qué tiene que ver el cosmos conmigo, cómo influye a nivel cósmico con toda la creación, cómo se formó nuestro planeta, cómo es que nuestro planeta se mantiene así en el aire flotando. Cónchale, mira, vamos viajando en una bolita azul por toda esta Vía Láctea, haciendo un movimiento elíptico, ¿sí? Sí. Y que giramos alrededor del Sol, pero hay otra cosa, que nosotros pensábamos que el Sol no se movía y el Sol se mueve. Eso a mí me impactó. El Sol también hace su propio movimiento elíptico y lo va aumentando año tras año, ¿no? Entonces uno dice, ay, pero qué maravilla, claro. Qué maravilla, y que al girar los planetas, hace unos años pude observar que, por ejemplo, Venus en su movimiento elíptico cada 6 años hace una flor espectacular, dibuja un patrón en el espacio porque ya fue observada por 6 años. Entonces, no, eso es maravilloso. Yo me quedé impresionada. Yo dije, por Dios, esto es una maravilla. ¿Qué es esto? Claro. ¿Sí? Y no solo eso, Ana, fíjate que no solamente son los planetas, el Sol y el sistema solar en sí, que es todo en constante movimiento. Y eso es lo de nosotros, lo pequeñito, claro, de nosotros. Nuestro patio, pues. Ajá, nuestro patiecito pequeño. Ajá, pero toda la galaxia también está girando alrededor de un enorme agujero negro, que es el que hace que nuestra Vía Láctea vaya girando también en forma circular, de manera como una elíptica, alrededor de ese agujero negro. Todo
todos los sistemas solares que hay dentro de nuestra galaxia, porque este no es el único, están girando de la misma manera. Todos los planetas van girando y toda la galaxia se va moviendo a través del espacio de manera circular o elíptica en forma ascendente. Hacia arriba. O sea, no es lineal, es ascendente. Sí, señor. Entonces, desde cuando nosotros nacimos a la fecha en que estamos, la galaxia ha ido subiendo permanentemente en su escala vibratoria, porque mientras más arriba va, más elevado es el nivel de vibración que consigue la galaxia. En consecuencia, como la galaxia sube y los planetas van en la galaxia, entonces, o sea, es como que la galaxia es una nave, pongámoslo de esta manera, y dentro de esa nave están todo ese montón de sistemas solares que también dentro de la nave tienen sus ritmos de movimiento. Exacto. Entonces, planetas que se mueven más lento, otros se mueven más rápido, dependiendo de la cercanía o lo lejos que esté de su estrella madre, en este caso nosotros del Sol. Entonces, no es igual el ritmo de movimiento de la Tierra que el mismo ritmo de movimiento de Júpiter, que está por allá más retirado, o de Saturno. Entonces, todos tienen unos ritmos distintos en su movimiento de rotación y traslación, porque también ese es otro movimiento. Esos movimientos, por ejemplo, el de la Tierra, genera un campo magnético, que es el que nos protege de las radiaciones externas. Sí. Hay planetas. No, y que se mantenga la bolita, tú sabes. Sí, flotando en el espacio, ¿no? Sí, porque... Que es lo que llamamos la gravedad, ¿no? Gravedad. Por gravedad se mantiene flotando, sí, pero ahí no eso es lo único que lo está agarrando y usted lo puede ver. No, mira, increíble, no, esto es fascinante, de verdad. Esto nos permite, ojalá que este programa haga que muchas personas se conecten con otras cosas, que el conocimiento es crecimiento humano, es desarrollo humano, te hace ser más humano, experimentar más la humanidad y valorar la vida. Estamos experimentando la vida y vemos que es inmenso, o sea, es vasto, es infinito lo que podemos observar. Así que, bueno, nuestra invitación es a que sigan. Claro, y yo te invito, Ana, a que para una próxima oportunidad hagamos un programa sobre las tablillas sumerias. Uy, sí, qué rico. Me gusta. Y toda esa Me investigación. gusta porque sí, ya es algo que, mira, lo prohibido, ¿verdad? Cómo atrae, Sí, lo que no te contaron, lo que no te han dicho, lo que tú has tenido que investigar por tu cuenta, eso es lo que a uno le llama la atención, no lo aburrido que uno cotidianamente escucha, claro, y ve que por ya, ahí. que ya lo están usando para otra cosa. Sí, no, eso no. Pero lo que nos prohibieron, eso a mí particularmente, me encanta todos esos temas de los cuales uno tenga mucho que aprender. Es así. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa por este maravilloso día. A las 6 de la tarde lo van a escuchar en diferido a través de www.fmradio.lat o www.fmradio.com.be y también en YouTube Fuerza en Movimiento Podcast, para que por favor allí nos den me gusta, se suscriban y por supuesto comenten el programa, qué les pareció en nuestro canal de YouTube. ¿Y qué otros temas les gustaría que pudiéramos tratar también acá en su programa Efecto AA? Porque el crecimiento personal ya tiene un magazine. Así es. Recuerden también nuestra cuenta en Instagram, FM Radio 1974. Así que gracias infinitas a todos por estar conectados con nosotros en Efecto AA. Se despide Andrés Ávila y Ana Victoria Guedes, que además está en la gerencia de producción de esta subemisora Fuerza en Movimiento, radio web y podcast. Hasta pronto.